Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y leemos nuevamente los versículos del 22 al 25. Marcos 14, versículos 22 al 25. Dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Continuamos, mis hermanos, en la exposición de Marcos capítulo 14. Llevamos varias semanas situados en esta parte que es la narrativa de cómo el Señor instituyó el sacramento de la iglesia, conocido como la Cena del Señor. Esto es, dijimos, la última cena que el Señor Jesucristo llevó con su iglesia o con los discípulos particularmente. Y en esta él mismo expresó lo que también dijimos que era como el último deseo de él antes de morir, su última voluntad, esa que él quería que quedara grabada perpetuamente en la mente de su iglesia. Hemos estado viendo varias partes de la cena del Señor, desde lo que dijimos era la preparación. Después estuvimos viendo sobre la cena, lo que dijimos era el qué es la cena o su significado. Y no olvidemos esta parte, el significado de la cena del Señor era básicamente dos cosas, que era una celebración evangélica, dijimos, ¿por qué? Era una predicación visible por medio de símbolos visibles, valga la redundancia. ¿De qué? De las verdades del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo se predica eso? Mediante símbolos visibles, pan y vino. Y después estuvimos viendo también cómo esta cena del Señor también entonces es un sacramento. ¿Y qué es? Se le llama sacramento porque mediante los símbolos, dijimos, participamos de las cosas que estos simbolizan. El pan y el vino están íntimamente ligados a lo que significan las carnes y la sangre de Jesús. Y entonces, por medio de la fe, cuando los creyentes participamos de este sacramento, hemos estado diciendo, participamos verdaderamente de las bendiciones redentoras de Cristo Jesús, del derramamiento de la sangre del nuevo pacto. Después, la semana pasada, estuvimos viendo lo que llamamos el cómo de la cena del Señor. Y el cómo de la cena del Señor lo estuvimos viendo en cuanto a los elementos. Y estuvimos argumentando que en cuanto a los símbolos externos, avalados o normativos para la iglesia que el Señor nos dio, son el pan y el vino. En cuanto al pan, estuvimos viendo que era pan común, sencillamente pan, digamos, lo que se conoce por pan en donde se vaya a celebrar la cena del Señor. Cuando la iglesia ya se expanda por todo el mundo, es lo que van a usar para celebrar la cena del Señor. Y en cuanto al vino, dijimos, es ese fruto de la vid, esa bebida fermentada, veámoslo así, con ese contenido de alcohol que puede embriagar si se abusa de ella, más esa fue la bebida que el Señor instituyó para la celebración de esta fiesta solemne de la iglesia bajo el nuevo pacto. Ahora, con eso en mente, vamos a pasar a ver otra parte en cuanto al cómo de la cena del Señor. Y vamos a ver ahora en cuanto al cómo de la administración de la cena del Señor o de la celebración pública en medio de la iglesia. Y para ello, vamos a
verlo desde dos puntos sencillos. Uno, ¿cómo nos lo dice la escritura o qué dice la escritura en cuanto a la celebración o llevar a cabo la ceremonia de la cena del Señor? Y segundo, ¿qué dice nuestra confesión de fe? Nosotros como bautistas que nos apegamos a la confesión de 1689, entonces, ¿qué dice nuestra confesión o qué nuestra confesión refleja como el entendimiento bíblico en cuanto a la administración de la cena del Señor? Entonces, ¿qué dice la escritura? Eso es punto número uno. Respondiéndonos entonces a la pregunta, nos enseña la escritura cómo se debe celebrar o administrar la cena del Señor. Y la respuesta a eso es un sí. ¿Por qué? Primero, porque recordemos, creo que es como la bandera protestante que todos levantamos y es la sola escritura. Y es que la Biblia es nuestra única regla infalible en cuanto a fe y práctica. Entonces, para saber cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor o cómo se debe llevar un culto, entonces es deber del cristiano ir a la escritura y ir a buscar, a indagar en cómo Dios me ordena a mí que yo celebre esto que Él ha mandado. Y entonces, al hacernos esa pregunta e ir a la escritura, creo que sí hay una manera explícita que el Señor Jesús enseña a su iglesia cómo debe celebrar este sacramento. Uno, notemos el paralelismo que hay en los evangelios en cuanto a las narrativas de la cena del Señor. En cuanto a Marcos 14, que es el que acabamos de leer, también está Mateo 26, versículos 26 al 27, Lucas 22, versículos 29 al 20. Esos tres forman como un paralelo y en estas particularmente de la cena del Señor están casi que textualmente como un copy-pegue, veámoslo así. Marcos capítulo 14 dice así: ¿cómo se debe celebrar la cena del Señor? Dice, Marcos 14, 22, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Vayamos a Mateo 26, versículo 26, dice, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Notemos, muy similar a Marcos. Ahora vamos a Lucas. Lucas capítulo 22, verso 19, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En estos textos tenemos, hermanos, el registro histórico de los tres evangelistas que nos muestran cómo Jesús celebró su última cena y cómo en base a esa celebración el Señor le dijo a su iglesia, haced esto en memoria de mí. Todos los evangelistas nos muestran que mientras Jesús usó pan y vino, que nos muestran lo que ocurrió con esos elementos. Dámoslo así, que Jesús los bendijo y los repartió entre sus discípulos. Y eso, mis hermanos, por ejemplo, ya lo que uno puede ver con la lectura de estos tres pasajes paralelos es que a simples rasgos hay dos cosas muy particulares que se hacen con los elementos de la cena del Señor o que el Señor Jesús lo hizo. Y uno fue, digámoslo así, bendijo los elementos y segundo, los repartió. Entonces, a esto ya es como una respuesta a una pregunta en cómo se debe celebrar la cena del Señor o cómo la celebró el Señor Jesús en cuanto a los elementos. Ya podemos ver claramente dos cosas en estos textos. Uno, el Señor Jesús toma los elementos, los bendice. Por ejemplo, 14:22, Jesús tomó el pan y lo bendijo. ¿Y cómo termina lo que hace con el pan? Tomad, esto es mi cuerpo.
Así seguidamente, Mateo 26 nos dice muy similar. Jesús tomó el pan y lo bendijo. ¿Y cómo termina? Tomad, comed. Lucas 22, 19, tomó el pan y dio gracias. ¿Y cómo termina? Les dio. Está como ese paralelismo. Con la copa es muy similar. Marcos 14 también. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio. Mateo 26, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. El Señor Jesús lo que se ve que hace es que con los elementos, dijimos, visibles de la cena del Señor, los bendice y después de darle la bendición, se los da a sus discípulos. Entonces, primeramente, ¿qué dos cosas hace el Señor Jesús con los elementos? Los bendice y los distribuye. Ahora bien, ¿cómo argumentamos que esto debe ser también, digámoslo así, un mandato para la iglesia? Y lo podemos ver en dos maneras. Uno, por el mismo mandato del Señor Jesucristo cuando Él dice, haced esto en memoria de mí. Y segundo, por lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué sigue? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y narra que casi que literalmente los evangelios también. ¿Qué es el punto? Primero Jesús manda, haced esto en memoria de mí. Y por otro lado vemos que el apóstol Pablo dice que recibió del Señor. Ya, recordemos que el apóstol Pablo no estaba sentado a la mesa en ese momento en que el Señor estaba instituyendo la cena. Pero entonces sí recibe directamente del Señor que la misma narrativa que tenemos en los evangelios. ¿Y qué con eso? Es decir, el Señor Jesús ve a Pablo, vámonos así, y le enseña cómo él celebró su última cena. La noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias y lo dio. ¿Y qué dice Pablo? Y lo que también os he enseñado. Ahí hay como una sucesión de mensajes. Jesús le enseñó a Pablo cómo él instituyó la cena del Señor, tal cual la recibí. Y Pablo instruye a la iglesia de Corintios en cómo celebrar la cena del Señor, tal cual el Señor Jesús se lo había revelado. Y 1 Corintios 11:23 lo pone así. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Si vemos en lo que dice Pablo de cómo recibió la instrucción del Señor Jesucristo, al final lleva el mismo orden, que es, se toman los elementos, se bendicen y se distribuyen. Tomad, comed o haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebiereis. Siempre es precedido de la bendición. Entonces, cuando el Señor dice, haced esto en memoria de mí, entendámoslo así, no solo es, celebren esta cena tal cual, o celebren esta cena seguidamente, sino también mantengan este orden similar al que les estoy dando. Haced esto. Ahora bien, entonces, de ahí nos podemos preguntar, ¿qué es esto? Haced esto en memoria de mí. Entonces, veamos primeramente también, mis hermanos. Uno, en cuanto al pan. En los 4 relatos que tenemos en cuanto a la consagración, llamémoslo así, de los elementos o a la consagración del pan, vemos 3 cosas que se mantienen idénticas en los 3 evangelistas y en Pablo. Veámoslo así, tenemos 4 narrativas al pie de la letra que se mantienen idénticas y están seguidas de haced esto en memoria de mí. ¿Qué pasa? Uno dice, Jesús toma el pan y da gracias. Jesús toma el pan y después de consagrarlo, lo parte y Jesús toma el pan y lo da a sus discípulos. Entonces, cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí,
él estaba indicando no solo el hecho de comer los elementos sacramentales, sino que también incluía el modo de consagración y de, vámonos así, de llevar a cabo la ceremonia. El pan mismo y el vino también deben ser separados de su uso común mediante la bendición o acción de gracias, como lo está haciendo el Señor Jesús aquí. ¿Cómo lo hace? Bendice el pan. Jesús tomó el pan y lo bendijo. Marcos 14:22. Y por esta misma manera de celebrar la cena del Señor, es que con el tiempo la iglesia vio esto como un sinónimo del nombre de la celebración de la misma. Y fue así que llegó a conocerse, como lo habíamos mencionado anteriormente, la Eucaristía o la acción de gracias. ¿Por qué? Porque al momento de ir a celebrar la cena del Señor, era un momento entonces que la iglesia da gracias al Señor. Ya, el mismo, veámoslo así, como lo decían los antiguos, el obispo viene y da gracias a la hora de consagrar los elementos. Y entonces, al dar gracias, toda la iglesia daba gracias con él y la iglesia se reunía entonces ¿a qué? A la acción de gracias o a la Eucaristía. Otra acción que el Señor dice, haced esto en memoria de mí, en cuanto a partir el pan. Aquí entramos, creo que en un tema que tal vez muchos no lo habíamos visto, o que incluso nosotros como iglesia no lo hacemos, y creo que es algo que debemos reconocer, no lo hacemos, pero que también es algo que se ve que en la Biblia está mandado por hacer esto en memoria de mí, y segundo, por la sucesión de enseñanzas de Jesús, Pablo, a la iglesia de Corintios. Y esto es entonces partir el pan. ¿Qué dice? Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y esto se ve tanto en Marcos, en Mateo 26 y en Lucas 22. Bueno, y por último en 1 Corintios 11. Los tres relatos de los evangelistas y Pablo nos dicen que en la celebración o en la institución de la cena del Señor, aparte de bendecir el elemento del pan, también es partido. Y de manera muy similar, hermanos, que con el nombre Eucaristía, también en la iglesia primitiva, la cena del Señor llegó a conocerse como el partimiento del pan. ¿Por qué? Partían el pan. Así como ese nombre, Eucaristía, hacía un reflejo de la práctica de la iglesia de dar gracias, asimismo, entonces, la práctica de la iglesia de reunirse a partir el pan llegó a hacerse un sinónimo de ¿vamos a qué? A partir el pan. ¿Vamos a celebrar la cena del Señor o vamos a partir el pan? Era lo mismo. Hechos 2:42, veamos cómo nos lo presenta. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Notemos aquí, hermanos, cómo entonces la celebración de la cena del Señor es llamada el partimiento del pan. Y la iglesia perseveraba en eso. ¿Y por qué se llamaba esta celebración el partimiento del pan? Porque era lo mismo que Jesús había hecho. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ya, literalmente lo partió. Hechos 27 es otro texto donde Lucas nos informa que se le da este mismo nombre a la cena del Señor. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Para qué se reunían los discípulos aquí? Para partir el pan. Notemos el propósito de la reunión. ¿A qué se reunían? Para partir el pan. Esto no significa primero que no hubo predicación, porque vemos que dice después, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y si leemos el relato, vemos que el sermón de Pablo se extendió por horas y horas hasta largas horas de la noche, que hasta un muchacho murió, se sentó en una ventana, se cayó y murió. Y Pablo lo resucitó. Pero ahorita, no desviándonos del tema, el punto es, aparte de que el elemento del pan recibe esa consagración o esa bendición,
también uno ve que el elemento del pan también, ¿qué debe ser? Aparte de recibir esa bendición o de ser bendecido por el anciano en este caso, también debe ser partido. ¿Por qué? Porque la iglesia persevera en el partimiento del pan. Jesús bendijo el pan, lo partió. Y segundo, porque como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:16, lo pone como una práctica común de la iglesia. Y lo dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y lo pone paralelo a la copa de bendición o la copa que bendecimos. Pablo lo pone como una práctica ya presente. La iglesia se reunía a partir el pan y en la iglesia de Corintios se dice el pan que partimos. Entonces, en resumen, tanto los tres evangelistas como Pablo sí nos muestran que un elemento central en la cena del Señor es el partimiento del pan. Zacarías Ursinos, comentando el catecismo de Heidelberg, él lo dice así en su comentario. Dice, Cristo partió el pan no solo para distribuirlo, sino también para significar con ello la grandeza de sus sufrimientos y la separación de su alma de su cuerpo. La comunión de muchos con su propio cuerpo y el vínculo de su unión y amor mutuo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, pues nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, citando 1 Corintios 10, y dice, la fracción del pan es, por tanto, una ceremonia necesaria, tanto por su significado como para la confirmación de nuestra fe, y debe conservarse en la celebración de la cena. Entonces, en resumen, el partir el pan es parte del mandato de la cena del Señor, al punto que el Señor dice, haced esto en memoria de mí. Después, tercer cosa que se hace con el pan, se bendice, se parte y por último, se distribuye. Versículo 22. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad. Entonces el pan, luego de ser bendecido, luego de ser partido, ahora es distribuido entre los discípulos. Aquí lo que tenemos ante nosotros, mis hermanos, es, digámoslo así, un orden ceremonial de la institución de la cena del Señor. En la ceremonia de la cena del Señor, lo que vemos entonces en cuanto al pan es que debe ser bendecido o, digámoslo así, separado del uso común. Ahí se usa el término, debe ser santificado, que podemos usar el término, debe ser santificado por el que dirige la ordenanza. ¿Cómo? Mediante acción de gracias, mediante la oración. Segundo, luego de eso, el pan es partido y ya una vez partido es distribuido. Tomad, dice el Señor. Eso, mis hermanos, en cuanto al pan. Ahora bien, en cuanto al vino, de manera casi que análoga, en cuanto al vino o a la copa, como le llama el Señor aquí, también hay un orden y es bendecir los elementos, bendecir el elemento visible como el vino y segundo, repartirlo. Marcos 14:23 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Mateo 26, verso 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Entonces vemos un orden. Tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio. Se repite en los dos relatos donde se nos dice explícitamente el trato a la copa. Se bendice y se les da de beber a todos. Ahora, con esta lectura creo que puede surgir una duda y es en cuanto a la palabra copa como tal. Porque, ¿qué es la copa? O incluso podemos preguntarnos, ¿debemos tener una copa como tal? Y en cuanto a eso, mis hermanos, creo que
la buena comunicación y los mismos evangelios nos aclaran un poco el término de la copa, que en sí misma no se refiere a un recipiente como tal, sino más bien al contenido. Y más cuando el Señor dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. O con el sencillo término de bebieron de ella todos. Ya lo que se bebe es el vino, del contenido de la copa. Y el vino o el fruto de la vid es lo que representa entonces esa sangre del nuevo pacto. Eso como para entender el término de en sí lo que recibe la bendición no es una copa literal o un recipiente literal, sino el contenido del recipiente. Ahora bien, aclarando un poco este tema de la copa, sino que entendámoslo como el contenido de la copa, veamos entonces ahora sí la consagración del vino y después la distribución del mismo. El vino entonces usado en la cena del Señor debe ser también consagrado. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Entonces, no creo primeramente, mis hermanos, que aquí hay una pauta que nos diga que debemos usar una copa literal o un recipiente literal, sino enfocarnos en el contenido de la copa, en el fruto de la vid. Lo que sí creo y lo que nos dice el texto es que el contenido de la copa entonces debe ser consagrado mediante la oración o la acción de gracias y después distribuido en la congregación. Esto también el apóstol Pablo lo pone de una manera análoga a cuando le dice a la iglesia de Corintios como algo normal el pan que partimos. En 1 Corintios 10:16 también lo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, la copa es o la bendición de la copa era una práctica común de la iglesia de Corintios que Pablo se la pone, la copa de bendición que bendecimos. Y después de bendecida, veámoslo así, la copa, viene lo siguiente y es la distribución de la misma. Una vez consagrado el símbolo sacramental, ahora, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. De manera similar a como el pan, que el Señor, una vez el pan partido, lo distribuye con la copa, se ve que el Señor mismo dice, les da a ellos y bebieron de ella todos. Estos textos, de hecho, este particularmente es uno de los que siempre se me viene a la mente a mí en cuanto cuando hablamos o podemos imaginar o hablar del catolicismo romano, porque es uno de los textos creo que más claros que no se le puede negar la copa a la iglesia, porque el Señor lo pone así y bebieron de ella todos, sin excepción alguna. Toda la iglesia participó de ambos elementos, del pan y el vino. Y eso deja, creo que no sé, el gran alto estándar de rebeldía que puede tener el catolicismo romano al hacer sencillamente lo que le da la gana cuando el Señor dijo, bebed de ella todos. ¿Quiénes deben beber el vino? La pregunta es, todos. Ahí estaban los 12 discípulos y Cristo. Cristo, él no solo, él bebió del recipiente, sino repartió y toda la iglesia participó de los símbolos y como hemos venido enseñando, de lo simbolizado. Entonces, a manera de resumen, en cuanto a la copa, la misma debe ser bendecida y distribuida. Y esto, mis hermanos, a manera ya de resumen de este primer punto, es lo que creo que nos enseña las escrituras sobre el cómo debe ser celebrada la cena del Señor, o cómo se debe llevar a cabo, o los elementos que debe contener una ceremonia de la cena del Señor. Debe contener acción de gracias, partimiento del pan, distribución de los elementos, ambos a todos, pan y vino. Ahora bien, pasemos al segundo punto, y es
¿Qué dice nuestra confesión de fe? Al nosotros ser una iglesia confesional que nos suscribimos a una confesión histórica, la nuestra, la Confesión Bautista de Londres de 1689, entonces es como dice nuestra confesión de fe que ha de ser celebrada la cena del Señor. Ahora, antes de proseguir, siempre es bueno hacer esta aclaración. Una confesión de fe es un documento, ¿sí?, humano. ¿Puede contener errores? Sí. Tal vez nosotros mismos como bautistas no tengamos ese discernimiento para encontrar errores en ellas, pero de que los tiene, pues sí, los debe tener. Pero segundo, también la misma confesión en sí es un resumen de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. ¿Qué creemos en cuanto a Dios, en cuanto a la Trinidad? Nuestra confesión nos da un resumen textual con muchas citas bíblicas de eso. ¿Y qué es el punto entonces? Que nuestra confesión refleja el entendimiento que nosotros profesamos tener de la Escritura. No es un documento inspirado por Dios, pero sí es un documento que tiene cierta autoridad en cuanto a, uno, que es un resumen de la Escritura, y en cuanto a que nosotros como iglesia decimos someternos y suscribirnos a esta confesión de fe. Es un vínculo de unidad, veámoslo así, doctrinal en cuanto a nosotros. Ahora bien, entonces, en cuanto a la administración de la cena del Señor, ¿qué dice nuestra confesión de fe? Si la tienen a mano, abramos nuestra confesión en el capítulo 30, en el párrafo 3. Confesión de fe de Londres, capítulo 30, párrafo 3. Dice así: el Señor Jesús, en esta ordenanza, capítulo de la cena del Señor, ha designado a sus ministros para que oren, bendigan los elementos del pan y del vino y los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen, pongamos atención, y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos den ambos a los participantes. Nuestra confesión creo que hace un resumen de lo que acabamos de ver, del punto número 1, que es que los elementos deben ser para que oren y bendigan los elementos del pan y el vino. Los elementos deben ser separados del uso común mediante la oración, para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Segundo, el pan partido, que tomen y partan el pan, que tomen la copa, y por último dice, y den ambos a los participantes, participando ellos mismos también. Entonces, a la pregunta, ¿qué enseña nuestra confesión en cómo se debe celebrar la cena del Señor? Capítulo 30, párrafo 3. Ahora, ¿qué vemos de ahí particularmente o qué perícopos importantes podemos sacar de ahí? Uno, que los ministros ordenados son los que deben llevar a cabo este sacramento. El Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y el vino. Entonces, ya que los ministros ordenados, o vámonos así, los ancianos o los obispos, usando los términos del Nuevo Testamento, son los que deben llevar a cabo esta ordenanza, ¿qué es lo que hacen los ministros? Oran y bendicen los elementos del pan y el vino. Los ministros toman y parten el pan, toman la copa, y dice, los ministros reparten ellos ambos elementos, participando ellos mismos también. Esto, mis hermanos, que vemos aquí en nuestra confesión, también son los elementos entonces de la celebración o de cómo se lleva a cabo la ceremonia de la cena del Señor. Como iglesia, vámonos así, esto que está aquí plasmado es lo que confesamos como iglesia. Creo que todos los miembros nos leímos la confesión. Hay partes que se entiende que a veces uno las pasa por alto y que uno dice, mira cómo no vi eso antes. A mí me pasó con este párrafo hace algunos meses. Yo, mira cómo no lo vi antes. Pero creo que es parte del constante aprender que el Señor a uno lo va teniendo
leyendo y releyendo la Biblia, igual con los documentos oficiales que usamos, como nuestra Constitución o nuestra confesión. Y esto, mis hermanos, que se ve aquí, no es algo, veámoslo así, como una característica particular de los bautistas particulares o bautistas reformados. La confesión de fe de Westminster lo trae tal cual, que el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para qué, oren y bendigan el pan y el vino, para que tomen el pan y lo partan, para que tomen la copa, y participando ellos mismos de ambos elementos, lo den a los participantes. La confesión de fe de Saboya lo dice tal cual. ¿Qué es el punto? Que en cuanto a la confesionalidad reformada, este se ve que es un elemento central desde la antigüedad. John Brown, ministro de la Iglesia Reformada Escocesa, por allá del siglo XVI, él comentando el Catecismo Menor de Westminster, él lo decía así: ¿cuáles son las acciones sacramentales del ministro? Y dice: la toma, bendición, la fracción del pan y su distribución junto con el vino a todos los comulgantes. Notemos que se mantiene el mismo orden ceremonial que vimos en Marcos, que es: se toma, se bendice, se parte el pan y se distribuye. Y dice junto con el vino, es decir, va paralelo. Aquí también puede surgirnos, creo que, una duda. ¿Por qué? Nuestra confesión lo dice así: el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan, y para que lleven a cabo la ceremonia, para no seguir leyendo todo. Entonces puede surgir la duda. Creo que surge. ¿Son solo los ministros, o es decir, los ancianos o los obispos, los únicos designados por Cristo para celebrar este sacramento? Veámoslo así. Creo que por un lado es un sí. Son los que Cristo ha designado para llevar a cabo este sacramento. ¿Y por qué? Porque son administradores. El término ministro es el que administra. ¿Qué es eso? Es un administrador. Usando el término de Pablo en 1 Corintios 4, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Eso es como el análogo, digámoslo así, de lo que hace el ministro en la cena del Señor. Administrador de los misterios de Dios, de los sacramentos de Dios, de las ordenanzas de Dios. Y al ser ellos entonces los administradores, los designados por Cristo mismo para llevar a cabo esta ordenanza, ellos son los encargados, como dice nuestra confesión, de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo y de repartirlo. Y así mismo con el vino. Ahora bien, aquí es bueno entender el término, o entender como la diferencia. Que sean administradores no nos dice que sean los únicos que pueden hacer esa celebración. Nuestra confesión misma, de hecho, en 2 capítulos antes es un poco como más ambigua en cuanto a quienes deben llevar a cabo los sacramentos. ¿Y eso por qué? Porque como cuando uno va al libro de Hechos, uno puede ver, por ejemplo, cómo Felipe, un diácono, ¿qué hizo? Llevó a cabo un bautismo. Felipe llevó a cabo un bautismo. Hechos 8:38 dice: y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó. Esto es porque nos ayuda a entender el rol del ministro como administrador de las ordenanzas del Señor. Dámoslo así: un ministro puede delegar o apoyarse en varios hermanos a la hora de celebrar la cena del Señor. Ya, y puede ser una función delegada incluso en casos extraordinarios, cuando el ministro no esté, o por X o Y motivo, no sé, no esté en buena disposición para él mismo oficiar la ceremonia de la cena del Señor. Pero lo que sí no puede hacer el ministro es, digámoslo así, delegar la responsabilidad. Puede delegar la ejecución o la ceremonia para que otros le asistan,
Pero entonces lo que no puede delegar es su responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ministro es el administrador de las cosas de Dios, no el diácono, no el ayudante en cuanto a la celebración misma de la cena del Señor. Y bajo este argumento, mis hermanos, es que también muchas iglesias reformadas han entendido o han visto la validez de que los ministros se apoyen en diáconos u otros hermanos fieles para la ejecución o para llevar a cabo la ceremonia de la cena del Señor. Es ahí mismo también donde se ve la validez, por ejemplo, de la ayuda diaconal a la hora de repartir los elementos. ¿Por qué? Porque por un lado nuestra confesión dice que el Señor ha designado a sus ministros para que oren, bendigan los elementos del pan y el vino, para que los aparten del uso común. ¿Ve? ¿Quién hace eso? El ministro. Que tomen y partan el pan, que tomen la copa y participando, dice ellos mismos, den ambos a los participantes. Nuestra confesión dice, el ministro debe dar los elementos a los participantes. Pero, por otro lado, en cuanto a haciendo esa diferenciación de ministro y un delegado, es donde se encuentra como ese espacio para, ok, se requiere ayuda. Imaginémonos el caso de la iglesia en Hechos. 3,000 miembros nuevos a celebrar la cena del Señor. Ahí es donde la confesión, haciendo uso del término de la confesión de Westminster, de por buena y necesaria consecuencia, se requiere más de un hombre, más de 12 hombres. ¿Para qué? Para distribuir los elementos de la cena del Señor entre 3,000 personas. Veámoslo así, que creo que a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana y de la buena y necesaria consecuencia extraída de principios bíblicos, también es correcto que el ministro se valga de qué? De hermanos fieles como ayudantes a la hora de la ejecución o la celebración de los sacramentos, tanto el bautismo como la cena del Señor. Eso sí, siempre esos son delegados. Así se puede entender cómo Felipe fue que bautizó a alguien. Vámonos así, era como un delegado de la iglesia de Jerusalén que llevó a cabo bautismos. Así es como otro hermano puede celebrar o oficiar la cena del Señor. ¿Por qué? Por responsabilidad delegada por el ministro. Y hasta aquí, mis hermanos, creo que terminaríamos con la enseñanza de hoy respecto a la cena del Señor. Si tienen dudas de lo mismo, se pueden acercar a mí o a nuestro hermano Mariano, que estamos para servirles. Pero antes de terminar, siempre quiero tocar unas breves aplicaciones. Uno, el alta estima que debemos tener por los sacramentos o por la vida sacramental de la iglesia. Anteriormente leímos en Hechos cómo la iglesia en Hechos 20 se reunían ¿para qué? Para partir el pan. Y esto, mis hermanos, es algo que no se debe pasar por alto en una lectura normal. ¿Por qué? Porque muchas veces eso denota la centralidad que se le tiene a algo. Por ejemplo, nosotros que somos de una tradición reformada, digamos, de una tradición de mucha Biblia, siempre hablamos en un término muy común para nosotros es, venimos a la iglesia, ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Y eso es un reflejo de la centralidad misma que la palabra de Dios tiene en nuestros contextos. Y eso es bueno. Pero por otro lado, creo que no nos sentiríamos muy cómodos hablando en el sentido de, voy a la iglesia ¿a qué? A partir el pan. Voy a la iglesia a celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Puede ser porque tal vez no tenga esa centralidad en la vida de los creyentes como debería tenerla. Porque, por ejemplo, para Lucas fue muy normal decir que la iglesia estaba reunida ¿para qué? Para partir el pan. Y Lucas, tal vez en nuestra mente, vamos así, como reformada, no, mira, Lucas, mejor poner primero para la palabra de Dios, porque es la que lleva la centralidad en el culto. Ya, posiblemente si uno de nosotros hubiera estado ahí, hubiera intentado corregir a Lucas, después van a entender que el centro del culto es la cena del Señor y lo van a hacer como la misa. Pero Lucas, sin ninguna complicación, lo dejó claro. La iglesia se reúne ¿a qué? A partir el pan. ¿Y eso por qué? Por la gran estima que la iglesia a través de los siglos le ha tenido a esta celebración.
el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Ya qué voy con esto, mis hermanos? Que creo que es necesario en nuestra expectativa del día domingo traer ese elemento en mente. Reunidos los discípulos para partir el pan. Nuestra expectativa dominical debe ser de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. A eso venimos también. Es el punto focal de nuestra reunión. Porque al final, sin la palabra de Dios, el culto no es culto. Pero también la misma palabra de Dios nos enseña que otro eje central en cuanto a la perseverancia de la iglesia es tener en alta estima los sacramentos. ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan. Entonces, una iglesia centrada en la palabra de Dios, entendámoslo así, mis hermanos, se tiene que ver reflejada en las mentes de nosotros, ¿en qué? En tener en alta estima la vida sacramental de la iglesia y en como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Ese mismo debe ser el deseo de nosotros al venir a la iglesia. Cuánto he deseado comer con mis hermanos la cena del Señor. Hoy voy motivado a, cuando uno viene de viaje a la iglesia, hoy voy motivado a participar de la cena del Señor. Ya. Este tipo de pensamiento, mis hermanos, la verdad cuando yo lo vi a mí me confrontó porque, mira, yo no tengo en esa alta estima la cena del Señor que puedo decir, así como Lucas, hoy voy a reunirme a partir el pan con mis hermanos. ¿No? Y entonces al ver eso, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos primero de no tener en alta estima lo que el Señor ha puesto para que sea tenido en alta estima. Y por otro lado, mis hermanos, procurar serle fieles al Señor. Por un lado, nuestra expectativa dominical debe ser como la que dice 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y por otro lado, también nuestra expectativa debe ser esta misma, reunidos para partir el pan. Debo tener en tan alta estima los sacramentos que se celebran en la iglesia que puedo decir, hoy voy a mi iglesia a participar de la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, y con esto a lo que voy es, si nos vemos a nosotros mismos, si vemos que en nosotros no está ese deseo, ese anhelo de venir a sentarse a la mesa del Señor, arrepentirnos de ese pecado y luego de arrepentirnos, sentarnos a la mesa y participar del sacramento. Y esto, mis hermanos, solo se tiene a cabo o solo se lleva a cabo, ¿cómo? Teniendo en alta estima la palabra de Dios. Ya era Dios y ese antiguo nombre que se le daba a la iglesia, nunca se me olvida, los del libro, esos que eran famosos por, mira, los del libro, los de tal libro. Bueno, sea de verdad algo real en nuestras vidas y que eso se refleje en qué? En nuestro deseo del culto dominical, en cómo somos de lunes a domingo en nuestros tratos con la Biblia, que se espera que nosotros seamos esas personas del libro, que lea la Biblia, que la relea, que la estudie. Es más, hágase una pregunta a usted, ¿en cuánta estima tiene la palabra de Dios? De lo que aprende aquí, queda con dudas, porque si queda con dudas, es su deber preguntar, porque no se quede con la duda. Y después de eso, en realidad usted le pregunta a los que enseñan, mira, tuve dudas de esto. Y de ahí creo que se ve, porque si uno quiere aprender de algo, uno no se queda con la duda. Y si uno tiene en alta estima la palabra de Dios, pues vamos a aprender. Y ahí, hermanos, también por ese lado va la exhortación a no se quede con la duda y busque al hermano, busque al pastor y pregunte. Y por otro lado, esa es una manera también de tener en alta estima a los administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Entre más usted le pregunte a los que les enseñan, más entrenados los va a tener porque no saben todo. Y alguna pregunta les va a llegar bien difícil que sencillamente se van a quedar en blanco. Y con eso lo va a forzar a seguir indagando e indagando en la palabra. Y al final, entre más su pastor indague en la palabra, usted va a ser más bendecido. Veamos que hay como una simbiosis, veámoslo así. Yo le pregunto a mi pastor va a tener que estudiar la palabra de Dios para responderme y ambos vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Por tener la palabra de Dios en alta estima. Y el reflejo de tener la palabra de Dios en alta estima
una iglesia con una vida sacramental alta o que tienen en alta estima los sacramentos. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra, por enseñarnos, Señor, cosas que debemos corregir, por enseñarnos también a que debemos tener en alta estima tu palabra, en alta estima tus sacramentos, esos medios que tú has dejado para que seamos edificados como iglesia. Ayúdanos cada día más a serte fieles a ti, a caminar, Señor, más fielmente en tus veredas, a arrepentirnos cuando lo tengamos que hacer. Danos corazones humildes, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas a través de nosotros. Haz lo que a ti te plazca, Señor, en nuestras vidas, pero no nos dejes tal cual somos, sino sigue trabajando en nuestros corazones y transformándonos según tu santa misericordia a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén.